continuación en la parte 1 de la condición L debe ser menor a H menos S y efectivamente nos dio ese valor que es menor a esta diferencia. Entonces ahora vamos a seguir hallando el factor de configuración que es G mayúscula. Vamos a indicar el KC se halla como el volumen de salida. Entonces todas las ecuaciones están en el enunciado. Vamos a hallar BSC. Vamos a indicarlo por acá. Vamos a ir reemplazando de una vez los datos. Entonces nos va a quedar BSC. Prueba esta extraña técnica de 10 segundos esta noche para revertir la diabetes tipo 2. La mayoría de las personas continúan tomando medicamentos para el ciclones y fluidización. A continuación se hablará acerca de la fluidización y los ciclones, haciendo referencia a los ciclones como equipos de sedimentación utilizados para la separación de sólidos en un gas y la fluidización como la suspensión de sólidos en un líquido o gas. Se explicará su funcionamiento, tipos, factores de diseño, aplicaciones, ventajas, desventajas, entre otros. Los ciclones son equipos mecánicos estacionarios de sedimentación usados ampliamente en la industria. Estos permiten la separación de partículas sólidas que se encuentran en un fluido. Disponen de un cilindro vertical con un fondo cónico, una entrada o conducto tangencial, una salida para depositar las partículas sólidas, una válvula y una salida para el gas en la parte superior. Se puede observar cómo el aire cargado con las partículas son recolectadas por medio del conducto del ciclón. Una vez dentro del mismo, gracias a su inercia, se mueven alejándose del centro de rotación por acción de las líneas de fuerza del campo centrífugo. Luego, una fracción de partículas se desplaza hacia la pared del barril, de modo que las partículas que llegan a la pared chocan, perdiendo energía cinética. El gas, en su movimiento descendente, se va despojando de las partículas sólidas y al llegar a la base del cono invierte el sentido de flujo, ascendiendo a la parte superior del ciclón. Las partículas sólidas son almacenadas en un recolector. En condiciones de funcionamiento comúnmente empleadas, la fuerza o aceleración centrífuga puede oscilar entre 5 a 2500 veces la gravedad. Un ciclón de gran diámetro tiene un factor de separación mucho menor para la misma velocidad que un ciclón de menor diámetro. Por lo tanto, para tratar grandes flujos de gas es recomendable acoplar varios ciclones de diámetro pequeño en una sola cámara de conducciones comunes para la alimentación y la salida. El factor de separación se define como el coeficiente de la fuerza centrífuga con respecto a la fuerza de la gravedad. Este depende de factores como el radio, la masa de la partícula, la velocidad tangencial y la gravedad. Dicho factor se puede calcular por medio de la siguiente fórmula. Las partículas sólidas que entran al ciclón son aceleradas radialmente, pero la fuerza que actúa sobre una partícula no es constante debido a la variación del radio y también a que la velocidad tangencial en el vórtice varía con el mismo y con la distancia por debajo de la entrada. Por esta razón, el cálculo de la trayectoria de las partículas es difícil, por lo que la eficacia de un ciclón se predice generalmente a partir de correlaciones empíricas. A continuación, se muestra una gráfica que modela los efectos de tamaño de partículas y el diámetro del ciclón sobre la eficiencia. Se pueden observar tres ciclones simbolizados por las letras A, B y C. Estos disponen de proporciones similares con diámetros alrededor de 14, 31 y 70 pulgadas respectivamente. La menor eficiencia se obtiene con un mayor diámetro. Además, es importante mencionar que la menor eficiencia de los ciclones más grandes es principalmente la disminución de la fuerza centrífuga, así como para determinada velocidad de flujo de aire y velocidad de entrada, moderados incrementos en el diámetro del ciclón mejoran la eficiencia de separación debido a que el aumento de superficie compensa la disminución de la fuerza centrífuga. La eficiencia de separación de un ciclón aumenta con la densidad de partícula y disminuye al incrementar la temperatura del gas debido al aumento de la viscosidad. Tipos de ciclones.
Las principales familias de ciclones de entrada tangencial son ciclones de alta eficiencia, ciclones convencionales y ciclones de alta capacidad. Este es un ejemplo de un ciclón de alta eficiencia desarrollado por la compañía Advanced Cyclone Systems. Los ciclones de alta eficiencia están diseñados para alcanzar mayor remoción de las partículas pequeñas que los ciclones convencionales. Esta compañía, con el fin de maximizar la eficiencia, implementó un sistema de recirculación Buenas noches. para las partículas que no Buenas pudieron ser noches. removidas del gas. Estamos viendo los videos hasta que lleguen los demás. Pero de todas maneras, lo veo muy interesante este video. Lo voy a volver a poner de entrada. También dije gracias. Se hablará acerca de la fluidización y los ciclones, haciendo referencia a los ciclones como equipos de sedimentación utilizados para la separación de sólidos en un gas y la fluidización como la suspensión de sólidos en un líquido o gas. Se explicará su funcionamiento, tipos, factores de diseño, aplicaciones, ventajas, desventajas, entre otros. Los ciclones son equipos mecánicos estacionarios de sedimentación usados ampliamente en la industria. Estos permiten la separación de partículas sólidas que se encuentran en un fluido. Disponen de un cilindro vertical con un fondo cónico, una entrada o conducto tangencial, una salida para depositar las partículas sólidas, una válvula y una salida para el gas en la parte superior. Se puede observar cómo el aire cargado con las partículas son recolectadas por medio del conducto del ciclón. Una vez dentro del mismo, gracias a su inercia, se mueven alejándose del centro de rotación por acción de las líneas de fuerza del campo centrífugo. Luego, una fracción de partículas se desplaza hacia la pared del barril, de modo que las partículas que llegan a la pared chocan, perdiendo energía cinética. El gas, en su movimiento descendente, se va despojando de las partículas sólidas y al llegar a la base del cono invierte el sentido de flujo, ascendiendo a la parte superior del ciclón. Las partículas sólidas son almacenadas en un recolector. En condiciones de funcionamiento comúnmente empleadas, la fuerza de aceleración centrífuga puede oscilar entre 5 a 2.500 veces la gravedad. Un ciclón de gran diámetro tiene un factor de separación mucho menor para la misma velocidad que un ciclón de menor diámetro. Por lo tanto, para tratar grandes flujos de gas es recomendable acoplar varios ciclones de diámetro pequeño en una sola cámara de conducciones comunes para la alimentación y la salida. El factor de separación se define como el coeficiente de la fuerza centrífuga con respecto a la fuerza de la gravedad. Este depende de factores como el radio, la masa de la partícula, la velocidad tangencial y la gravedad. Dicho factor se puede calcular por medio de la siguiente fórmula. Las partículas sólidas que entran al ciclón son aceleradas radialmente, pero la fuerza que actúa sobre una partícula no es constante debido a la variación del radio y también a que la velocidad tangencial en el vórtice varía con el mismo y con la distancia por debajo de la entrada. Por esta razón, el cálculo de la trayectoria de las partículas es difícil, por lo que la eficacia de un ciclón se predice generalmente a partir de correlaciones empíricas. A continuación, se muestra una gráfica que modela los efectos de tamaño de partículas y el diámetro del ciclón sobre la eficiencia. Se pueden observar tres ciclones simbolizados por las letras A, B y C. Estos disponen de proporciones similares con diámetros alrededor de 14, 31 y 70 pulgadas respectivamente. La menor eficiencia se obtiene con un mayor diámetro. Además, es importante mencionar que la menor eficiencia de los ciclones más grandes es principalmente la disminución de la fuerza centrífuga, así como para determinada velocidad de flujo de aire y velocidad de entrada, moderados incrementos en el diámetro del ciclón mejoran la eficiencia de separación
debido a que el aumento de superficie compensa la disminución de la fuerza centrífuga. La eficiencia de separación de un ciclón aumenta con la densidad de partícula y disminuye al incrementar la temperatura del gas debido al aumento de la viscosidad. Tipos de ciclones. Las principales familias de ciclones de entrada tangencial son ciclones de alta eficiencia, ciclones convencionales y ciclones de alta capacidad. Este es un ejemplo de un ciclón de alta eficiencia desarrollado por la compañía Advanced Cyclone Systems. Los ciclones de alta eficiencia están diseñados para alcanzar mayor remoción de las partículas pequeñas que los ciclones convencionales. Esta compañía, con el fin de maximizar la eficiencia, implementó un sistema de recirculación para las partículas que no pudieran ser removidas del gas. Aplicaciones. Son utilizados por las empresas cuyo proceso de producción genera polvo de cualquier tipo con un tamaño y alta concentración, tales como el trabajo de la madera para la purificación del aire del polvo y del acerrín. También en la industria de los metales, de la goma, del plástico, mezclado, pesaje y embalaje de materiales polvorientos, fusión de materiales metálicos y la combustión de materiales sólidos, operaciones mecánicas, refinerías, cementeras, entre otros. Ventajas de la utilización de ciclones. La necesidad de implementación del sistema es limitada debido a que los costos no suelen ser muy altos. Pocos requerimientos de operación y mantenimiento por falta de partes móviles. Las limitaciones de temperatura y presión dependen únicamente de los materiales de construcción y los requisitos espaciales son relativamente pequeños. Entre las desventajas de estos equipos encontramos que las eficiencias de recolección de partículas suspendidas totales son relativamente bajas, generalmente para partículas menores de 10 micrómetros. No pueden manejar materiales pegajosos o aglomerantes. Las unidades de alta eficiencia pueden tener altas caídas de presión. La fluidización es un proceso en el cual un fluido en estado gaseoso o líquido transforma sólidos finos en un estado similar al del fluido. Si se hace pasar gas a través de la placa para que el gas se distribuya uniformemente a través de la columna, la fuerza de arrastre sobre las partículas producidas por el gas que fluye a través de las mismas aumenta a medida que aumenta el flujo de gas a través del lecho. Este esquema muestra los regímenes de fluidización que se producen cuando la velocidad superficial del gas se incrementa desde el régimen de leche comprimido a baja velocidad hasta el régimen de transporte neutro. Bien, vamos a ver, hasta ahí no vamos a quedar y vamos a ver algunos conceptos que he escuchado en este video. ¿Ya? De tal forma de que vamos a ver el tutorial. Ya. Tutorial. Tutorial. Configuración. Locación. Ciclón. Eso tengo. Ujú.
No hay ciclón. A ver. Los ciclones desaparecían. Segmentación. Tutorial, fluctuación, sensibilización, centrífugas. Sí, esto. Ya. Ya. ¿Están viendo eso, jóvenes? A ver. Sí. No, Ingel. Ya. O sea, acá, por ejemplo, Ahora sí. tenemos un problema de que aquí tenemos una temperatura del aire, ¿ya? Donde el aire está a 40 grados Celsius. La temperatura del aire tiene una incidencia tanto en la densidad que va a tener el gas y la viscosidad. O sea, va a incidir. La viscosidad es una resistencia al flujo de los fluidos. Y por otro lado, la presión también incide y también esta densidad que vamos a determinar a esta temperatura y esta presión usando la ecuación de los gases ideales nos va a permitir determinar la densidad, pero la temperatura nos va a permitir determinar la viscosidad. Entonces es de que acá habíamos planteado la ecuación de los gases ideales donde nosotros determinamos la densidad, ¿no? Y usamos esta fórmula. La presión la tenemos en 1.2 atmósferas, el peso molecular del aire es 29 o 28.96, la constante de los gases 0,082 y la temperatura es 40, que llevado a grados Kelvin nos da esto. Consiguientemente, hallamos la densidad. Por otro lado, aquí la viscosidad del aire está relacionada a una ecuación que yo la desarrollé en base a una tabla, ¿ya? En la cual el aire, que se analiza acá, ¿ya? Se analiza desde 0 hasta 100 grados Celsius, con respecto a la viscosidad dinámica expresada en centipoint. De tal forma que nos da una recta, y esa ecuación de esa recta me permite determinar la viscosidad en un rango entre 0 y 100 grados Celsius. Entonces, aquí está relacionando la viscosidad respecto a la temperatura que tiene una expresión lineal. Por ejemplo, aquí 40 me determina esta viscosidad. ¿Listo? Entonces, por eso les decía de que lo que habíamos visto en ese video va a tener una incidencia en la eficiencia que va a tener en el ciclón en función a la temperatura con la que entra el gas. ¿Ya? Ahora,
Por otro lado, tenemos la densidad de las partículas sólidas, que es 1.15 gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos un caudal. Este caudal es apreciable, ¿no? Son 160 metros cúbicos de aire en un minuto. Entonces, es un caudal apreciable que entra en este equipo. ¿Ya? Que entra por este área de flujo. Por acá entra. ¿Ya? Entonces, este caudal de aire ingresa por acá. Bueno, no. A ver, relleno. Ya. Ahí tenemos, ahí podemos apreciar la entrada de aire que entra con este caudal. Bien, la temperatura vamos a arreglar ahorita. Mm, bien. Entonces, esta temperatura es de 40, ¿ya? Bien. De entrada, estamos asumiendo una eficiencia del ciclón, ¿ya? Si no tuviéramos esa eficiencia, entonces ahí había que buscar otro método de cálculo. Pero en este caso, estamos asumiendo esta eficiencia. ¿Listo? Bien. Y tenemos la temperatura que es de 40, un ratito. Lo que no me gusta es que aquí esto se ha estirado mucho. Con razón, un poquito. Ya, ahora sí. Con razón. Ahora sí. La temperatura. Bien, entonces la temperatura de entrada del aire es de igual a 40 grados. Bien. Una vez de que nosotros hemos ordenado nuestros datos, habíamos dicho que lo primero que se debe encontrar es cuál es el diámetro de partícula
de corte que nos interesa, o el diámetro de la partícula, por decir, ¿ya? En este caso hablamos de un diámetro de partícula usando esta ecuación, esta gráfica, por decir, ¿ya? Entonces es que la gráfica la he borrado. A ver. Bien, esto. La relación empírica. Sí, la he borrado. Ya. Bien, entonces, esta relación empírica, de acuerdo a la eficiencia, nosotros vamos, interceptamos esta curva y de ahí le estudiamos cuál es esta relación que existe entre el diámetro de las partículas y el diámetro de partícula de corte. ¿Listo? Bien, por otro lado, tenemos de que las partículas tienen 55 micrones y el rendimiento es del 80%. Entonces, lo primero, con estos dos datos, nos vamos, interceptamos esta gráfica, ¿ya? En este caso, a 80%. Ahí. Y acá. Prácticamente nos da el valor de 2, ¿ya? Pero nosotros conocemos el diámetro de las partículas que van a ser clasificadas en 55 micrones, ¿no? Entonces esta relación de acá de la gráfica nos dio 2, pero bueno, vamos a ver. Sí, 2. Bien, esto es dato, ¿ya? Y D' viene a ser 55, el 2 pasa a dividir, y nos da 27.5, donde el diámetro de partícula de corte expresado en centímetros es este. Luego tenemos la densidad de los sólidos y la presión, y habíamos dicho la temperatura y el caudal que tenemos como dato del problema. Ya, entonces tenemos estos datos. Y debemos usar esta ecuación, donde esta ecuación nos dice de que debemos considerar una velocidad, ¿ya? Que sea borrado acá esto. Ya. Bien, se ha borrado ahora. Un ratito. En que la velocidad sea menor o igual a 15 metros por segundo. Ya. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, está con amarillo acá, le podemos asignar el valor de 12, que es menor a esto. Pues bien, entonces vamos hallando, en este caso, la velocidad, tenemos la densidad del sólido, que es dato, la densidad del aire en función a la temperatura y presión, esto ya encontramos la relación de Ransom ahí a través de la gráfica, la viscosidad en función a la temperatura y
Entonces vamos completando esos datos. Ya de entrada acá les va a gustar los datos y se reemplazan en las celdas respectivas, ¿no? Por ejemplo, acá esta viscosidad que no se puede apreciar bien es básicamente por función del número de decimales que tiene. Bien. Y nos permite determinar este parámetro que viene a ser el diámetro del ciclón DC, que viene a ser este de aquí, el cuerpo del cilindro de la parte superior, ¿ya? Y nos genera este valor. O sea, esto ya está enlazado, ¿ya? Pero lo que sí es que va determinando los otros valores también, ¿no? Reemplazando, como está esto relacionado a la celda, entonces determina los otros valores. Lo que sí ya es necesario de que esta relación tienen que ser igual. Entonces, esto de acá, como dato, tiene que cumplirse este valor, ¿no? Si no, hay que reproyectar nuevamente el diseño del ciclón, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos lejos a este valor, ¿ya? Muy bien. ¿Qué 61? ¿Y qué 61? Sí, es eso. Es muy alto. Entonces, nuevamente hay que recalcular la velocidad, ¿ya? Hacemos el recálculo de la velocidad. Pongámosle 8, ¿ya? Y había que comparar si se aproxima. Está lejos todavía. Oh, 203. Bien, estamos lejos, hay que reproyectar nuevamente, ¿ya? ¿Dónde está la velocidad? Ya. Ya. Bien, pongámosle 5, más o menos, 4, 4.4, 4.35. Y ahí está más o menos aproximado. O sea, la velocidad de entrada del gas al ciclón, ¿ya? En que se aproxima ya la relación entre el diámetro de partícula de DO2 con respecto a, que vemos acá, a H, ¿ya? Esto significa que cuando estos dos valores se aproximan, podemos decir de que el diseño del ciclón es conveniente, ¿no? Es decir, de que acá, ya, tenemos de que estas serían las dimensiones que tendría el ciclón, ¿ya? Es decir, de que la parte cónica tendría
Bueno, en este caso vemos que es grande el ciclón, ¿no? Es un ciclón de 1.38 metros en esta parte, ¿ya? Acá 1.38 más 0.43, casi más de 2 metros, ¿ya? Es grande, ¿no? Pero también tenemos de que el caudal que se maneja es grande, son 160 metros cúbicos. Pero ¿qué pasaría si estamos tratando de ver aproximadamente la altura total? A ver. Sí, aproximadamente sería casi 2 metros. Ya. Si aquí, por ejemplo, nosotros disminuimos el caudal, pongámosle 140. Es seguro de que para mover ese flujo a esa temperatura, ya, posiblemente tengamos que cambiar la velocidad y eso va a tener su efecto en el diseño y los tamaños que va a tener el ciclón. Pongámosle, por ejemplo, ¿cuánto tenemos? Unos 4 minutos. Pongámosle 5, 4. 4.2. Bueno, o sea, aquí, por ejemplo, tendría que disminuir la velocidad y habría que modificar las dimensiones. Si, por ejemplo, ¿qué pasaría si el aire entra a 35 grados Celsius? Bueno, vemos de que hay cambios, pero no tan sustanciales como puede apreciarse, ¿no? A ver, 3.8, salió mucho. 4. Bueno, o sea, digamos, los cambios no son tan drásticos que se puede decir, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen como hoja de cálculo, ¿no? Todo esto de acá, por ejemplo, esto lo saqué de un libro, ¿ya? Entonces, contrasté lo que dio esta hoja de cálculo, ¿listo? Y, a ver, un ratito, vamos a ver. Determina el caudal 180. Bueno, aquí, digamos, hay que volver a recalcular, ¿no? No se aproxima, ¿listo? Eso es lo que tenemos, pero la hoja de cálculo que ustedes van a consultar prácticamente es donde dice diseño de ciclón 1. Ya, ustedes ahí pueden jugar y cambiar los datos. Eso sería en cuanto a diseño de ciclón. No hay mucho que... porque está hecho prácticamente el software, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es introducir los datos, nada más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, va a Sí. disculpar, ¿podría por favor volver a explicar la parte de la gráfica? La parte gráfica es lo primero, ¿no? Ustedes tienen el dato de esta y el rendimiento. Más que todo esta de acá, el rendimiento es lo principal. Por ejemplo, yo le pongo 90 acá. ¿Ya? Ustedes tienen que ir con el dato de 90% acá, de aquí,
arriba, interceptar. Acá aproximadamente en 3. ¿Ya? Entonces, con 90% que es 0,9, ustedes tienen 3. De ahí, esto de acá, ustedes tienen que cambiar. Luego, Ya, ingeniero. de ahí se despeja y lo demás se reemplaza, nada más. Lo que sí hay que estimar esto, de que estos valores sean aproximados, ¿no? Sean aproximados. ¿Sí? Nada más, eso es todo. Hay que tener cuidado, sí, que los valores se aproximen. Bueno, volvemos a ingresar de aquí a 1 minuto, ¿listo?